Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría, qué felicidad, qué bendición, qué gustazo saludarlos hoy, miércoles 5 de julio de 2023. Estamos iniciando esta serie de devocionales llamada Sueños, que está basada en la vida de José, un personaje de la Biblia en el libro de Génesis, que su vida es fascinante. Vamos a aprender muchísimas cosas de José porque le van a pasar muchísimas cosas, tanto buenas como malas, como raras, como inesperadas, y en todo momento Dios estuvo con él, y en todo momento podemos ver la mano de Dios en la vida de José, aún en sus errores, aún en sus victorias, aún en sus éxitos, aún en sus logros y aún en sus fracasos y derrotas. Podemos aprender cosas y es hermoso que estemos estudiando la palabra de Dios. Estamos apenas en el origen de su vida. El día de ayer vimos que su familia era una familia con muchos problemas. Había poligamia, había envidias, había competencia entre los miembros de la familia. Y el día de hoy vamos a avanzar y vamos a ver que sigue habiendo más problemas, sigue habiendo más discordia entre los hermanos, cosas desagradables que pasan en esta familia, y bueno, también incluso la muerte de su mamá, de su mamita, de José. Y vamos a entonces estudiar qué nos quiere decir Dios a partir de esta historia. Seguramente Dios tocará nuestros corazones el día de hoy, vamos a escuchar su voz. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas, Señor, a través de todo lo que pasa, Dios mío, a través de las cosas buenas y las cosas malas, a través de los logros y los fracasos, a través de la vida y de la muerte, Señor, tú nos hablas. Dios, y a pesar de que experimentamos cosas en esta vida que son desagradables, tú estás con nosotros y nos enseñas y nos haces crecer y nos recuerdas que en ti hay esperanza y que en ti hay propósito y sentido de existir, Señor. Gracias por eso, nos das razón de vivir. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ayer leímos el capítulo 30 de Génesis, que es la historia donde nace José, este personaje del que vamos a estudiar. Pues es simplemente su nacimiento, pero vimos que había problemas en su familia. Recuerdan que su papá tenía 4 esposas, y bueno, la mamá de José resulta que era la esposa favorita. Era la menor de 2 hermanas, que las 2 hermanas estaban casadas con Jacob, pero la mayor, Lea, digamos que no era tan atractiva al parecer, o por lo menos el marido no la quería tanto como a Raquel. A Raquel la quería más, pero Raquel no podía tener hijos. Y bueno, se sentía frustrada, le decía a su esposo, si no me das hijos me muero. Y estudiamos ayer, ¿verdad?, que a veces nos sentimos así, que si no se cumplen mis sueños me muero, si no se cumplen mis proyectos me muero. Pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus planes y podemos confiar en Él. Debemos confiar en Él con paciencia. Pero bueno, no sé si recuerdan, ayer leímos cuando nace José. José significa Dios me añada. Y al parecer Raquel le puso así a José porque ella quería más hijos, quería que Dios le diera más hijos, y finalmente se le concedió también un segundo hijo. Ahorita veremos esa historia, porque en medio de estas 2 historias, en medio del hijo mayor de Raquel, José, y el hijo menor de Raquel, que se va a llamar Benjamín, el capítulo 34, no lo vamos a leer, solamente lo refiero porque va a pasar algo bien feo. Una de las hijas de Jacob, que había tenido con la esposa al que él no quería tanto, pero que le había dado muchos hijos, Lea, una de sus hijas se llamaba Dina, pues resulta que fue abusada, fue maltratada por unos hombres de otro pueblo, y 2 hermanos de Dina, se llamaba esta muchacha que fue maltratada, 2 hermanos de ella se vengaron de todo ese pueblo y literalmente acabaron con todo ese pueblo. En un acto heroico por un lado, defendiendo a su hermana, pero por otro lado extremadamente violento. Y en todo esto es interesante notar que Jacob no decía mucho. La verdad es que Jacob no era un muy buen padre. Y entonces vemos esto que estábamos diciendo ayer, que esta no es una familia perfecta. De hecho, es una familia bastante imperfecta, con muchos problemas. El padre tiene 4 esposas, no es un buen padre, no se encarga de sus hijos, tiene una esposa favorita y tiene un hijo favorito, como vamos a ver, que es precisamente el personaje de nuestra historia, José. Y pasan estas cosas terribles en la familia y nadie parece hacer nada como para traer de vuelta a la familia una restauración y cuidado y armonía familiar. Y finalmente, Raquel tiene un segundo hijo. El problema es que muere en el parto. En esta época eso era algo muy común. Recuerden, no hay hospitales, no hay medicina, no hay, ¿cómo se llama esa inyección que le ponen a las mujeres en el embarazo? Bueno, no existe. Los bebés nacen ahí, pues, en
a lo antiguo, ¿verdad? A lo salvaje, si ustedes quieren, y muere en el parto. Y eso es de lo que quisiera que nos concentremos hoy. En general, en todo este asunto caótico, ¿no?, de la vida de la familia de Jacob, que es donde va a nacer José. José es el 11 de 12 hermanos varones. Y también sabemos que tiene una hermana, mujer, Dina. Probablemente hay otras hermanas mujeres que no se mencionan necesariamente en la historia, pero esta familia está en el desorden, mis hermanos. Y aún así Dios los va a usar. Y aún así Dios tiene planes para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo mismo para todos nosotros. Aún en el desorden que a veces son nuestras vidas, por nuestras malas decisiones, por las malas decisiones de otros, por las malas decisiones de nuestros padres, por las malas decisiones de nuestros hermanos, por el pecado del mundo, por las cosas malas decisiones que hacen otras personas que a lo mejor ni de la familia son. Y de pronto nuestra vida está como en una especie de caos. Y quizá, lo dice la Biblia, el enemigo último es la muerte. Quizá cuando pensamos en todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Enfermedades, divorcios, separaciones, pleitos, conflictos en la familia, sueños no alcanzados en tu vida. Quizá entre todas las cosas que podamos pensar que salen mal, quizá hay una que es algo así como digamos que la más grande, podríamos decir en alguna manera, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Podemos pensar que para nuestro ser querido se ha creído en Cristo y es salvo, pues es llegar a la gloria celestial y es estar con Cristo Jesús. Pero para los que nos quedamos, puede ser algo extremadamente triste y es un duelo. Y eso es exactamente lo que le pasó a José. No siempre nos concentramos en esa parte de la historia de José, porque es mucho más famoso el asunto de la túnica de colores y es mucho más famoso el asunto de los sueños de José. Por eso se llama José el soñador y ya hablaremos de eso. Pero resulta que siendo quizá niño, no sabemos exactamente cuántos años tenía, probablemente era un niño de 10 años, no sabemos, probablemente menor que eso, probablemente mayor que eso. Pero el punto es que pierde a su mamá, muere su mamá en el parto. Entonces José va a crecer sin mamá, probablemente las otras esposas de su padre en esta familia disfuncional, extraña para nosotros, en aquella época era normal, no significa que esté bien, de ninguna manera. Va a crecer así, pues, sin su mamá biológica. Y Jacob, el papá, va a crecer sin su esposa, bueno, ya había crecido, ¿verdad? Va a envejecer sin su esposa, que era su esposa que amaba, su esposa favorita. No lo voy a leer, mis hermanos, pero ustedes pueden encontrar toda esta historia en Génesis 35, del 16 al 26. Una familia disfuncional, donde hay pleitos entre los familiares, donde hay mal comportamiento, donde hay un padre que está presente pero está ausente, y donde finalmente la mamá de José muere, Raquel muere. Y nos narra aquí la Biblia que la entierran en Belén, Belén Efrata, que era el nombre antiguo de Belén. Y ahí, esa es una ciudad importantísima. Sabemos que años después ahí van a ser David y muchos años después ahí van a ser nuestro Señor Jesucristo. Y esa es un pueblito que en este entonces era una aldea nada más, y ahí entierran a Raquel. Pero ¿qué nos enseña esta historia, mis queridos hermanos? Me quiero concentrar en lo siguiente. El devocional de hoy se llamó A pesar de la muerte. A pesar de la muerte. Y estamos hablando de sueños. Así se llama este devocional. Que Dios tiene un sueño para nosotros. Y a veces nuestros sueños se ven rotos, ya dijimos, ¿verdad? Por nuestros errores, los errores de nuestra familia, los errores de otros que ni de la familia son. Y en última instancia, quizá a veces lo que más golpea a las personas de manera más fuerte es la muerte. La muerte de un ser querido, la muerte de alguien a quien amamos. Ya dijimos, ¿verdad? Para ellos, si creyeron en Cristo Jesús, están en la gloria. Pero para nosotros puede ser un golpe duro. Y por supuesto que hay tristeza, por supuesto que hay duelo, por supuesto que hay dolor en nuestros corazones, pero quiero decir 3 enseñanzas. Número 1, a pesar de la muerte, Dios aún está contigo. A pesar de la muerte, Dios aún está contigo. José perdió a su mamá, que es una de las cosas más tristes que podamos pensar. Un niño que pierde a su madre, ¿no? Y por supuesto, Raquel está en la gloria de Dios, pero el hijo se queda sin su mamá. Y es algo extremadamente triste. Y no hay nada quizá que pueda hacer menor ese dolor, pero sí algo que puede dar esperanza, aún a pesar del dolor, y eso es que Dios está con nosotros.
que Dios está con la persona que fallece y Dios está con nosotros también. Mi querido hermano, la pérdida que hayas tenido, ya sea una muerte o cualquier otra cosa que haga a nuestra familia en caos, algo que se muera en nuestra familia, una separación, una armonía, incluso una estabilidad económica que se va, Dios aún está contigo. Número 2, a pesar del dolor, Dios sigue siendo Dios. ¿Duele que pasen, que se rompan corazones, que se rompan anhelos en nuestro corazón? Claro que duele, pero Dios sigue siendo Dios. A Dios no se le achica la fuerza, a Dios no se le hace más pequeño su brazo, a Dios no se le acaba su poder. Dios no se queda sin poder, majestad, milagros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando al control. Duele, por supuesto que duele, y hay que pasar por el duelo, y hay que llorar cuando sea necesario. Pero Dios sigue siendo Dios y esa es nuestra esperanza, que Dios sigue siendo Dios. Esto es algo que me ha enseñado mucho mi padre cuando hemos experimentado preocupaciones en la familia o tristezas incluso. Mi padre siempre dice frases como esta: yo sigo creyendo que hay Dios. Vamos a vivir como que hay Dios porque sí hay Dios. Mi querido hermano, no sé cuál es la tragedia más grande que te puedas imaginar. Dios sigue siendo Dios. Y número 3, a pesar del duelo, Dios sigue teniendo un propósito. Mi hermano, a Dios no se le salen las cosas de las manos, te lo aseguro. Tal vez nosotros no lo podemos entender. Tal vez José no lo podía entender. ¿Por qué se murió mi mamá? Pero Él sigue teniendo un propósito. Dios sigue teniendo un propósito. Confiemos en Él. Vivamos por Él, por el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a ver cómo José, a pesar de estas tragedias que ha estado experimentando, una familia disfuncional, la muerte de su madre, como vamos a ver mañana, el odio de sus hermanos, Dios seguía teniendo un propósito para él y finalmente lo va a cumplir. No se despeguen porque vamos a encontrar muchas enseñanzas. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque a pesar de las tragedias, los dolores, las pérdidas más terribles, Señor, y sí, tenemos dolor, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo un propósito y tú sigues estando con nosotros, Señor. Esa es nuestra esperanza. Te amamos, te bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.